Bienvenidos a Endotips. Amigos, espero que estén iniciando este 2021 llenos de ilusión, llenos de fortaleza y llenos de ilusiones. Esta pesadilla del COVID-19 empieza a tener una luz al final del camino. Han iniciado la vacunación de nuestros compañeros y esperemos que pronto la vacunación sea masiva. Mientras tanto, sigámonos cuidando. Hoy voy a tocar un tema de importancia clínica enorme. El uso correcto y tips sobre la levotiroxina. La levotiroxina es un fármaco de uso común, desde el médico de primer contacto hasta diferentes especialistas. Espero que lo disfruten y sobre todo, espero que sea útil. Aquí vamos. La levotiroxina fue aislada en 1914. Su estructura química fue determinada en 1926 por Harrington y fue sintetizada un año después. Sin embargo, la acidez de la molécula de tiroxina, la cual causa una disminución en la absorción, resultaba en muy baja biodisponibilidad y este fue un problema que no se resolvió hasta 20 años después de su descubrimiento. Es decir, la levotiroxina fue lanzada al mercado hasta 1949, primero en Estados Unidos y unos pocos años después en Europa, y significó un importante avance, una nueva era en el tratamiento del hipotiroidismo, ya que sustituyó los extractos parcialmente purificados de glándula tiroidea bovina y los extractos disecados de tiroides de cerdos y ovejas, de los cuales se sintetizaba levotiroxina, tiroxina en este caso. La levotiroxina, desde su inicio, su uso se consideró efectivo y simple. Cambió millones de vidas, sobre todo en la calidad de vida de los pacientes. Es usada con seguridad por prácticamente todos los médicos, no solamente médicos generales, internistas, endocrinólogos, sino que cardiólogos, ginecólogos, incluso he visto gastroenterólogos y traumatólogos que se sienten seguros de usarlo. Sin embargo, la manera en cómo se debe iniciar la levotiroxina varía de manera considerable. Va desde aquellos que inician la full dosis. Vamos a recordar primero que la dosis recomendada de levotiroxina, si se quiere tener una idea por kilo de peso, es de 1.6 a 1.7 microgramos por kilo de peso en sujetos sanos, adultos, menores de 65 años de edad. Para pacientes que tengan hipotiroidismo subclínico, la dosis es menor, es de 1.1 a 1.2, es lo que ha sido sugerida una vez que el médico decidió que ese paciente con hipotiroidismo subclínico es candidato a tomarlo. Porque recuerden que en otros capítulos hemos revisado que hay muchas condiciones para iniciar y que normalmente uno prefiere esperar hasta que el valor de TSH ha sido mayor de 10, pero eso será motivo de otra historia. ¿Cómo iniciarlo? Es lo que estábamos hablando ahorita. Desde aquel, repito, que inicia full dosis, hasta aquel que empieza, por ejemplo, con 50 microgramos y le va subiendo poco a poco. Hay otros que empiezan con 25, particularmente los pacientes que tengan arritmia, enfermedad isquémica conocida, pacientes de ancianos o frágiles. Al médico le gusta iniciar despacito. A la mayor parte de los médicos del mundo, yo creo que les gusta el método de inicia despacio y ve despacio, independientemente de la edad y las características del paciente. Es un método fácil de adoptar, es seguro para cualquier paciente, aunque tenga o no tenga enfermedad isquémica o arritmia, como ya comenté. Porque en este método mucha gente empieza con 25 microgramos 4 días, sube a 50 4 días, va a 75 4 días y a veces paran en 100, hacen un perfil tiroideo a las 4 o 5 semanas y de ahí ellos se hace el ajuste final hacia arriba o hacia abajo dependientemente del resultado. A la fecha, muchos estudios no han encontrado diferencia en cualquiera que sea el método elegido por el médico de cómo iniciar el tratamiento, si va a haber algún resultado o no va a haber algún resultado. Queda la impresión de que iniciar muy rápido puede hacer más frecuente que el paciente se queje de efectos secundarios como taquicardia, temblor, ansiedad, aunque esto mientras más joven y sano el paciente puede ser que no se vea. A título muy personal, y es muy importante que eso quede claro, es mi opinión,
A mí no me gusta mucho calcular dosis por kilo de peso, porque en pacientes muy gorditos les queda muy alta, en pacientes muy delgados les queda muy baja, y la verdad es que la dosis de levotiroxina va a depender principalmente de 3 factores. Los pacientes no son iguales. La cantidad de función tiroidea residual retenida por el paciente, el peso corporal o la cantidad de masa corporal magra del paciente, y sobre todas las cosas, la dosis final va a depender de a dónde quiero llevar el nivel de TSH. Y hay otros factores más: la edad, el sexo, el estado pre o postmenopáusico y, por supuesto, ya lo hemos hablado también, el embarazo. Es importante recordar que también la patología da una idea de cuánto será la dosis que se requiere. No es lo mismo un paciente tratado quirúrgicamente con una tiroidectomía total, que requiere generalmente una dosis mayor que el que tiene una tiroidectomía parcial, o aquel sobre todo que tiene una enfermedad tiroidea autoinmune, donde pudiera haber una producción residual de hormona tiroidea de la glándula y donde aplicar una fórmula de dosis por kilo de peso pudiera no ser lo más adecuado. No va a salir siempre, de tal manera que hay que tomar en cuenta esta situación. ¿A dónde llevar los niveles de TSH? Dependerá de, sobre todo, la patología y la edad del paciente. Por ejemplo, pacientes jóvenes, menores de 60 años, hipotiroidismo clásico, hipotiroidismo primario, aunque lo tengan entre 1 y 2.5 es suficiente. Entre 60 y 70 años, quizá la TSH debería estar entre 3 y 4. Incluso hay algunas publicaciones que permiten que un paciente de más de 70 años tenga una TSH entre 4 y 6. Recuerden que TSH menores a 1 se tendrían que etiquetar como hipertiroidismo farmacológico o hipertiroidismo subclínico, y que esto tiene repercusiones en la densidad mineral ósea, como en algunas personas muy sensibles en la posibilidad de tener una arritmia tipo taquicardia o desarrollar un cuadro isquémico, cuando los valores no solamente está suprimida la TSH, sino que T3 y T4 está alta. De tal manera que también es importante considerar el embarazo, que será motivo de otro video, pero existe en este momento un debate hasta dónde tiene que llevarse la TSH. En condiciones normales, hasta hace un poco antes del 2017, se tenía muy bien identificado que menos de 2.5 en el primer trimestre y menos de 3 en el segundo y tercer trimestre. Hoy parece haber una cierta laxitud en el valor y se está hablando de que quizá menos de 4 durante el embarazo puede ser un buen nivel para llevar la TSH. Recuerden también que en pacientes con cáncer tiroideo existe una tendencia, ahí sí, a llevar los valores de TSH a un nivel prácticamente de supresión, 0.9, 0.8, pero hay que estar vigilando los efectos secundarios, y esto también es motivo de cierto debate. Hay que hacer perfiles tiroideos con cierta frecuencia, que esto también va a variar y de lo cual hablaré en unos minutos. Puntos importantes que deben saberse sobre la toma de levotiroxina. Primero, recordar, la absorción intestinal se incrementa con un pH gástrico bajo y en estado de ayuno, y por lo tanto disminuye su absorción en estado alimenticio. Es de uso común, es de conocimiento público y común que la levotiroxina se da en ayunas y que por lo general se deja 30 minutos cuando menos antes de ingerir el siguiente alimento. Sin embargo, también se sabe que últimamente han aparecido algunos pequeños estudios europeos e hindús, donde se dice que niveles similares séricos de hormona tiroidea se han encontrado cuando el paciente se toma la pastilla al acostarse. Pero ojo, hay que considerar que quizá nuestros hábitos alimenticios en México y América Latina serían diferentes a los europeos y a los hindús, ya que cenamos nosotros muy tarde, y que quizá estudios hechos en nuestra población sean necesarios para ver si esta recomendación de tomarlo en la noche pueda ser adecuada para nuestra población. De cualquier forma, yo les digo a los pacientes, si ya se les pasó tomarla en ayuna, tómenla aunque sea después del alimento. Se va a absorber menos, evidentemente, quizá un 20% menos, o tómenlo antes de la comida de mediodía, porque siempre será mejor que se absorba menos a que no la tomen y por lo tanto empiece a haber mucha inestabilidad y falta de
adherencia al tratamiento. También el médico debe conocer cómo algunos alimentos y bebidas como las uvas, la papaya, el café expreso, la proteína de soya, la fibra de dieta y algunos fármacos como el sulfato ferroso, el hierro, las sales de calcio que son de uso común en la mujer peri o posmenopáusica, secuestradores de ácidos biliares, sucralfato, antiácidos como el hidróxido de aluminio, inhibidores de la bomba de protones, puede disminuir la absorción intestinal de levotiroxina y entonces ustedes entran en conflicto de por qué, a pesar de que la dosis parece buena, el perfil tiroideo no sale bien o no se corrige. Hay que preguntar qué es lo que come el paciente, qué tipo de alimentos lleva y qué medicamentos está tomando. Es común que el paciente se automedique sulfato ferroso, antiácidos o algún inhibidor de bomba de protones. También es importante saber que patologías como la presencia de Helicobacter pylori, infecciones por Giardia lambda o de síndrome de intestino corto en pacientes operados, que cada vez también hay más pacientes operados por obesidad, por ejemplo, disminuye la absorción de levotiroxina, misma que está reducida también por fisiología en un paciente geriátrico. Ojo con las drogas que aceleran el metabolismo de la levotiroxina, como fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, rifampicina e inhibidores de la tirosina quinasa, que también van a modificar la dosis requerida en nuestros pacientes. Bien amigos, para entrar en la recta final del video, recuerden que deben hablar con el paciente que el tratamiento con levotiroxina, una vez que el hipotiroidismo ha sido diagnosticado, es de por vida y que el ajuste en las dosis es frecuentemente requerido. Es importante que si el paciente toma algún medicamento, como lo acabo de señalar, varía mucho su peso o tiene alguna condición médica nueva, algún medicamento concomitante, debe checarse la tiroides. ¿Cada cuándo se debe checar? Pues depende. Si ustedes inician un tratamiento, el primer perfil tiroideo recuerden que la vida media de la levotiroxina es de 7 días. No quieren hacer un perfil tan rápido en 2 semanas. Yo creo que el primer perfil tiroideo se anda entre 4, 5 o hasta 6 semanas, puede ser un buen tiempo para monitorear. Pero conforme el paciente agarra estabilidad, hay pacientes que ya pueden checarse a lo mejor cada 6 meses o cada 12 meses máximo, si es que no ha cambiado, repito, su condición médica o su peso o no ha tenido algún medicamento concomitante. Es muy frecuente que los pacientes que aparentemente están estables con su toma de hormona tiroidea se salgan de rango. Hay estudios que han reportado que hasta el 30% de los pacientes tienen niveles anormales de TSH, estando incluso asintomático. De tal manera que es importante este seguimiento. Por otro lado, si valores de levotiroxina mayores a 200, de 300 microgramos por día, hay que detenerse a pensar qué está pasando. Primero investiguen falta de adherencia del paciente, a qué horas toma la medicina, la interferencia con fármacos, síndrome de mala absorción, pero no se trata de ir subiendo y subiendo la dosis sin control. Especialmente importante es el momento en el cual el paciente cambia de marca. Hay demasiadas marcas de levotiroxina, tanto de medicamentos llamados formales como genéricos. Y se ha demostrado que si no tienen estudios de bioequivalencia, la mayoría de ellos de hecho no lo tienen, existe la posibilidad de que el perfil tiroideo se altere. Una razón para checar en 4 a 6 semanas un paciente, que aunque ya se conozca de mucho tiempo, es cuando este paciente cambia de marca. A los pacientes se les hace muy fácil, mi mamá o mi tía toman de esta o les quedó esta o se las dieron en una institución pública y sustituyen sus medicamentos. Hay que tener mucho cuidado porque hay demasiadas marcas de levotiroxina y puede cambiar el resultado del perfil tiroideo. Espero que este video les haya gustado, pero por sobre todas las cosas les haya sido útil y les sea un método de consulta ideal. Recuerden que si bien parece fácil, las necesidades de los pacientes varían de manera muy importante y que ustedes van a tener una gran variabilidad en las dosis de sus pacientes. Van a encontrar pacientes que con 50 microgramos tienen, que son los que tienen hipotiroidismo subclínico, las personas de edad, las que son muy delgadas,
Pero van a encontrar pacientes que quizá tengan 62.5, 75, 87.5, 112.5, 137, 150, 175, y yo creo que a partir de 200 hay que parar a ver qué está pasando. Esa es la razón por la cual muchas casas farmacéuticas tienen a su disposición una gran variedad de presentaciones para poder en un momento dado cumplir con estas necesidades. Es importante a veces que el médico tendrá, y eso complica mucho más las cosas, que decirle a un paciente, sobre todo si compra medicamentos genéricos del sector salud, que quizá 3 días a la semana tome 150 y que quizá 4 días a la semana tome 125 o tome 100. Mucho cuidado con esas modificaciones. Amigos, así llegamos al final de este video. Gracias por estar en EndoTips. Gracias por tener la paciencia de esperar este video y de seguirlo. Manténganse sanos, cuídense mucho. Ha empezado la etapa de vacunación en el país. La esperanza de no enfermarnos es muy cerca. Sería muy lamentable que estando tan cerca de una solución nos enfermemos. Cuídense, manténganse sanos. Muchas gracias. Chao.